chicos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de ciencias naturales que es la generación del calor. Así que chicos, vamos a comenzar. Para comenzar, vamos a definir qué cosa es el calor. El calor es un tipo de energía, a diferencia de lo que hemos visto sobre la materia. El calor no lo podemos ver, pero sí lo podemos percibir e incluso podemos transferirlo. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un objeto caliente al lado de un objeto frío? El calor se transfiere o esa energía se transfiere de este cuerpo que es caliente al que está frío. Y precisamente vamos a ver cómo se genera el calor y cómo es que podemos encontrarlo. Como te acabo de mencionar, el calor es un tipo de energía que tenemos que generar, por lo tanto no existe y no podemos verlo a simple vista. Entonces vamos a generar y a experimentar tú y yo esta primera forma de generar el calor. La primera se llama calor por fricción. Vamos a juntar las manos, hazlo mientras ves el video y frótalas contando hasta 10. No dejes de frotarlas y hazlo muy fuerte y rápido. De esta manera, con la fricción, esta actividad que estás realizando es eso, fricción, al tallar las dos manos. Una vez que cuentas hasta 10, que es más o menos el tiempo que tomamos en esta explicación, ponlo sobre tu rostro. Experimentarás que precisamente generamos calor a partir de la fricción. Una segunda forma de producir el calor es a partir de la combustión. ¿Esto qué significa? Que se necesita de un combustible que pueda hacer que genere calor, pero este combustible también necesita una fuente de ignición. Aquí tengo unos cerillos que son el combustible de donde generaremos el calor o el fuego. Y la ignición, o como vamos a iniciarlo, es mediante fricción. Vamos a friccionar esto en la caja para que se encienda. Por lo tanto, la fricción solamente es la ignición. Pero esto es el combustible que se necesita para generar el calor. Así es, el combustible es la madera de este cerillo. Pero tenemos otros tipos de combustibles en casa, como utilizamos el gas para cocinar o para calentar el agua para bañarnos, que en estos momentos el calor, pues no se necesita tanto ese boiler, ¿verdad? Así es, chicos, el combustible puede ser en diferentes maneras. En este caso era madera, el gas, la gasolina o cualquier otro material que se pueda encender y generar calor. Finalmente, la tercera forma de obtener calor es mediante la electricidad. Y así es, seguramente te has dado cuenta que precisamente cuando vamos a utilizar una plancha, la conectamos a la electricidad, o cuando tocamos un foco que ha estado encendido, también se genera calor. Hay diferentes medios en los que precisamente al utilizar la electricidad formamos calor. ¿Conoces algunos más? Piensa en ellos y los puedes enumerar en una lista en tu libreta. Y bueno, chicos, ahora que conocemos que el calor es una forma de energía y que conocemos también cómo podemos generar el calor, es necesario que conozcamos cómo lo podemos medir o percibir. Algo muy sencillo es que precisamente lo podemos percibir a través de nuestros sentidos del tacto. Cuando nos acercamos a una ventana o algo hecho de metal que ha estado al sol, por ejemplo los autos estacionados a pleno rayo del sol, te darás cuenta que la lámina está muy caliente. O si ingresas dentro del auto, todo el calor se guarda allí. Pero ¿cómo podemos medir la temperatura? Pues es algo muy sencillo, se utiliza el termómetro. Toda la temperatura siempre la clasificamos y de acuerdo en México utilizamos los grados centígrados, pero también en otros países se utilizan los grados Fahrenheit. Una actividad que vas a realizar es precisamente qué es un grado centígrado y qué son los grados Fahrenheit. Te darás cuenta que hay mucha diferencia entre una medida y otra, pero también que hay muchos tipos de termómetros con los que podemos establecer qué temperatura tiene. Además de que también existen cámaras especiales que son cámaras térmicas. Térmicas se refieren al calor, que precisamente pueden percibir cuál es el calor y te darás cuenta que esa energía está mucho más allá de solamente el material que está emitiendo el calor. Finalmente, recordaremos algunas de las características en la interacción de los materiales. Recordarás el término dilatación y precisamente cuando a los cuerpos o a los materiales se les ejerce calor, normalmente se dilatan y sobre todo si estamos hablando de los metales, al aumentar la temperatura, precisamente los metales se dilatan o se hinchan, crecen de tamaño. Esto es porque los metales precisamente cuando les aplicas calor, esa es una característica de ellas. Pero también si agregamos más temperatura, subimos más el calor que le estamos aplicando, lo podemos fundir. Lo podemos ver también en algunos materiales
más sencillos como el plástico. Si tú pones algo de plástico directamente al fuego, seguramente ya sabes qué es lo que pasa. Se derrite, se funde. Precisamente a los metales les pasa lo mismo. Cuando el metal lo extraen de la mina, ya lo hemos hablado, lo llevan a un horno y en este horno lo derriten y sobre todo lo hemos visto en películas como la de Avengers, donde destruyen su martillo de Thor y después tienen que fundir para hacerle ahora un hacha. Ese es un ejemplo precisamente de lo que se hace para fundir los metales a partir de la temperatura y precisamente generar algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Espero que haya quedado más claro el tema de la generación del calor y su interacción con los materiales, cómo podemos medirlo y cómo podemos percibirlo. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Recuerda que las clases de MIT son a las 10 de la mañana y si tienes alguna duda, no olvides enviar tus dudas precisamente por un mensaje privado o también compartirlos todos tus hallazgos en los grupos. Nos vemos pronto, chicos. Síganse cuidando, sigan sin salir de casa y sigan cuidando sobre todo de toda su familia. Nos vemos. Bye bye.